¿Qué Ahí onda, amigos? está. Bienvenidos de regreso a otro capítulo de su podcast Parafraseando por la Vida. Nos encontramos aquí de regreso en el estudio. ¿Cómo estás, compa? ¿Qué has hecho? Pues bien, tranquilo. Después de calentar las cuerdas vocales por Como más 2 horas. como 2 horas, ahora sí ya estamos listos para iniciar el capítulo. Sí siento que estuvo bien el ejercicio de que empezáramos primero a platicar porque Como que te libera, ¿no? Ajá, cuando te empecé a platicar Ajá. lo del proyecto, que es un proyecto secreto, nada. Sí, más después les vamos a hablar de él. Ya en su momento pues va a ser algo que ustedes también podrán consumir, pero pues de momento es una idea. Ajá, cuando te empecé a platicar todo yo así me estaba como trabando, mis ideas no estaban fluyendo, pero ahorita ya siento que estoy bien y nada más espero que no se me cierre la garganta, que no creo, yo nunca he sufrido de eso, nunca se me ha cerrado la garganta. ¿Qué crees que yo sí? O sea, porque ves que yo te decía que yo quiero hacer ejercicios porque mi voz es muy gutular. Ujú, Y luego siento que me pongo así como gangoso de tanto ujú. hablar, ya como que me raspa. Pero bueno, pues ahora sí que, fíjate, o sea, ni siquiera para respirar. Sí, no, o sea, ni para respirar sirvo. Sí, Pero bueno, este, como ya se los habíamos comentado, pues capítulo tras capítulo vamos a estar intoxicándonos con cualquier tipo de bebida, obviamente no nociva, pero pues pues por lo menos no a corto plazo. esperamos que no, que esto no traiga consecuencias a corto plazo. Eh, pero no, o sea, todos estos capítulos va a haber un momento en el que vamos a cambiar, pero vamos a estar tomando bebidas energéticas. La semana pasada no me acuerdo qué tomamos. Monster, Monster, ¿no? iniciamos con Monster. Bueno, hoy estamos tomando Volt Energy. Yellow Energy, Yellow energía Energy. amarilla. No, ¿y Ajá. qué crees que todavía está Ball y todavía está el Ampere? ¿Sí lo has visto? Ajá, sí, Sí, cierto. el No, no. Ampere. Yo, ahora que pasé ahí a Aurrera, estaba el Volt, bueno, estaba Vive 100, Volt, y a un lado estaba Ampere. Ajá, Y yo como que de repente dije, pues es lo mismo, pero no. De ¿no? hecho, la otra está, creo, todavía un poco, como 50 centavos más barata que esta. Bueno, pues ya no es mucho, pero, o sea, Volt no es promoción porque, pues, Volt no nos está No, pagando nada, pero, pues, es como el hermano más barato de Monster. Sabe casi igual que la Monster, pero sí, sí es muchísimo más barata. O sea, la Monster cuesta 33 varos la mitad del precio. y esta cuesta 15 Sí. pesos. Ajá. ¿Qué crees que es? Pero en sabor sí he sentido que esta sí la he sentido. Ves que probamos la Monster y por ahí en otras Ajá, ocasiones hemos probado otras parecidas. ajá. Y yo no le había encontrado la diferencia. Hasta esta sí la sentí como un poco más rebajada. O ¿A sea, poco? el sabor sí lo siento como más, Menos intenso. menos intenso. Ajá. Pero pues se entiende que por mitad de precio, pues sí. Pues igual no te puedes poner muy exigente, ¿no? Ajá, entonces sí siento que ahorita sí sentí la diferencia. En las otras dos que habíamos tomado yo dije, pues es lo mismo. Ujú. Pero en esta sí ya sentí como Ajá, el como bajón de sabor. el bajón de sabor, pero pues según cumple con lo mismo, igual tiene dos sellos, exceso de ¿A calorías y poco? exceso de Ah, sí, azúcares, cierto. entonces pues a ver cómo nos va, que la otra vez, no sé si sea por eso, creo que fue más porque estuvimos platicando igual después del programa, Ajá. pero sí he sentido que me quita un poco el sueño. Sí, que crees que yo no he podido estar durmiendo bien. De hecho, o sea, yo no dormí bien, me dormí yo a las 4 de la mañana porque estaba haciendo aquí unos arreglos en el estudio. Pero no, o sea, sí te quita el sueño. No como prometen de que vas a estar Ujú. bien pilas toda la noche, pero sí te quita. Y fíjate que la vez pasada estaba hablando con mi cuñado porque, bueno, es una historia o sea, nosotros hemos estado saliendo a caminar últimamente. Ajá. ¿Para qué? Para, pues, realizar como que crearnos este hábito Sí, de hacer caminar es más muy bueno, ejercicio. yo quiero hacerlo, pero, o sea, como tal caminar, nada más caminar. Ah, sí, Ujú. sí, y hemos estado saliendo, pero, o sea, ya se volvió chistoso porque eres de que nos vamos a caminar y todas las noches que salimos a caminar llegamos al kiosco de la colonia, nos compramos un Bolt y nos quedamos ahí una hora platicando de puras tonterías, Ajá. pero tomando Bolt y ya es como de, ya me siento como estos señores de que nada, voy al gimnasio y se van a un estacionamiento a gym. comerse un paquete de galletas, ajá, sí, Ajá. y ya le metimos chetos, ahora ya también estamos comiendo chetos, entonces como que si quemabas 400 calorías, pues las vas a recuperar en el Bolt y en las papas. Sí, Ajá. fácil, ¿eh? Si yo estaba viéndolo otra vez porque dije, bueno, sí me puse a pensar cuántas calorías consumo. No es algo Sí, como que no, yo estés sí. consciente, Esta, pero creo esta, que hasta ahorita estoy consumiendo lo normal, mejor un poquito ajá, más, pero, pero pues todavía está accesible. ajá, Yo de hecho yo no me considero una persona gorda, yo sí. mejor con un poco de sobrepeso. De hecho tengo un poco de Sí. sobrepeso, pero no más allá de... Y de hecho, lo que estaba yo leyendo es que la Monster sí te pone aquí una etiqueta en la que te dice, no se recomienda tomar más de una lata al día. Esta no. Y yo me pregunto, o sea, ¿qué pasaría si te Ajá, tomaras 2 latas al día? ¿Qué pasaría si? Y yo creo que todos nos hemos hecho ajá, esta pregunta, o sea, eh, ¿cuántas veces? Y no en la vida, o sea, es de que te preguntas esto, no sé, ya mínimo unas 2, 3 veces por semana. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Tú qué piensas de esto?
Pues es que es de esas preguntas que tenemos toda, creo que como seres humanos todos nos hemos hecho en algún punto de nuestra vida. No podemos decir, yo creo que no hay alguien que Ajá. pueda decir, yo no me he preguntado esto. ¿Qué puede decir? Yo controlo mi vida al punto de que yo todo lo que he decidido me ha salido perfecto y Ah, que no tengo como que un deseo variante, ¿no? exacto. Y es que, pues todo, preguntas tan sencillas, no sé, hasta de la escuela, ¿qué hubiera pasado si en la escuela hubiera hecho esto? O tal Ujú. vez en cuestión de trabajo, no sé si te ha pasado, pero bueno, a veces sí es como, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho este trabajo, si hubiera aceptado Sí. este trabajo? O por el contrario, ¿qué hubiera pasado si hubiera renunciado? Porque a Ujú. veces también como que estamos atados a cosas que no nos gustan y decimos, Ajá. pues, Va a venir algo mejor y ajá. nunca viene. Pues sí son las incertidumbres que pues yo creo que todo ser humano ha tenido en su vida. Ujú. Ujú. Sí, pues es que, o sea, realmente ya ves que está esta serie de Disney Plus, de Marvel, Ajá, del What If. ajá. Y pues, ajá, o sea, de hecho creo que su lema, o bueno, sí algo así como que la leyenda base de él es que una pequeña cosa creo que lo cambia todo, algo así, no, Ujú. no recuerdo bien, pero parafraseando esa idea, pues es eso, ¿no? Entonces, pues realmente, o sea, la traducción literal del what if es que hubiera ¿Qué pasado hubiera así, ¿no? pasado? O Sí. el y sí. ¿Sí has visto la serie? No. No, No, yo tampoco. no, Sí, de hecho no, había visto como promociones y yo de ajá. ya, ¿esto qué será? Pero no. Es que, ¿qué crees que no sé? Pero como que no me llama tanto la atención por el hecho de que es como que animado. Ujú. Ajá, pero pues bueno, o sea, es Y es que una... siento que de por sí ya como que últimamente todo lo que es Marvel, Ajá. todo su universo cinematográfico, bueno, es interesante porque ahorita que lo estás comentando, Ujú. como que apela a esa necesidad del humano de el Del querer saber qué hubiera pasado, pasado, sí. sí. Sí, o sea, yo siento que lo que más nos mata es la incertidumbre. Y por ejemplo, yo creo, bueno, yo siento y estoy seguro de que todos muchos así lo interpretan. Creo, quiero pensar, ¿no? Digo, Ajá. estoy hablando desde mí. El que hubiera pasado sí tiene una estrecha relación con el hubiera, que pues es técnicamente lo mismo, o sea, Ujú. pero o sea, el hubiera no existe, ¿no? Ajá. Eso de que el hubiera no existe, pero siempre está ahí. Ajá, o sea, es como esta cortinita de humo que te genera esta incertidumbre. Por ejemplo, mira, eh, yo, bueno, no soy de escuchar canciones de Carlos Rivera. Y como que empiezas a escuchar así como que Esos gustos canciones. culposos, ¿no? Ajá, pero esas canciones que son como depresivas. Ujú. Por ejemplo, él tiene una canción que se llama el hubiera no existe, que pues es esta frase, pues Total, muy, toma la frase ajá, y... sí, o sea, es muy general, ¿no? Todos decimos esto, o sea, el hubiera no existe. ¿Para qué? Para como que tratar de consolarnos por haber metido la pata, ¿no? Tal vez en alguna cosa. Y la canción de Carlos Rivera dice, bueno, una fracción de la Ujú. letra dice, te hubiera regalado mi ración de aire y aunque es tarde, ya respirar por ti. Y Ok. digo, no sé, obviamente si tú escuchas toda la canción, pues que tiene un mensaje obviamente más claro que Ujú. esta pequeña cita, pues realmente te hace pensar en automático en el que pues no valoramos a quienes tenemos hasta que se mueren o no se mueren, sino simplemente, no sé, a lo mejor tienes una Ya no novia forman parte de tu que no vida. forman parte de tu vida. Por ejemplo, no sé, pues desearíamos darlo todo por estar una vez más con ellos. O por ejemplo, no sé, digo tristemente a la gente que a la que se le murió su papá. A Franco Escamilla se le murió su papá. ¿A poco? Sí, Sí, no, hace no 2 días sabía. se le murió, ni mentes. Ajá, creo que fue un ataque cardíaco. Y yo estoy seguro de que ahorita Franco está, pues sí, ¿no? O sea, en primer lugar deshecho porque pues tu papá pues es una figura que para ti ya es algo cotidiano y que a veces como que la normalizamos y la damos por sentado. Ujú. Es como, Son de esas pues, cosas que están ahí. Sí, no lo ajá. valoramos. Y muchas veces, o sea, incluso hasta renegamos de eso, de que, ay, es que mi papá no me entiende, ay, es que mi papá como delata. Pero es que, o sea, realmente no valoramos a las personas hasta que las perdemos. Por ejemplo, yo tengo amigos que pues sí, tristemente han perdido a sus papás y muchas veces uno de ellos me dijo, yo no, yo no me quiero creer que mi papá esté muerto. O sea, para mí mi papá fue a México y él está ya viviendo de vacaciones y yo Ok. en algún momento pienso que va a regresar. Ujú. Pero es porque muchas veces como que no lidiamos con esta idea de que ya no lo vas a volver a ver. Y es bien triste porque, por ejemplo, eh, sí, o sea, no Sí, valoras lo que tienes hasta que lo pierdes y piensas en el, hijo, le hubiera pasado más tiempo con mi papá. es eso que ahorita dices. Ujú, Sí tiene sentido. De hecho, bueno, que últimamente he estado como que leyendo un poco más, informándome acerca de lo que es psicología. Eso que dices es como un método de defensa que tenemos todos como seres humanos. ujú, Y lo hemos escuchado, es como esa negación. La negación
a nuestras realidades, a lo que nos afecta, como dices que le pasó a esta persona, que Ajá, para él dice, es que para mí mi papá no está muerto, o está sea, vivo. yo está vivo solamente que salió de viaje. Ujú, Y hay muchas exactamente. personas que recurren a este tipo de defensa mental en la que ellos se hacen esa idea de, oye, es que no lo he perdido, simplemente no está. Ujú, Pero llega un punto, y siempre, bueno, hemos en algún momento platicado también nosotros acerca de, pues, de todo lo que es lo complejo de la mente y las enfermedades. Y cuando uno verdaderamente se quiere creer como que eso es cuando hay personas que llegan, pues, a caer como en eso que nosotros ya decimos, es que está loco. ¿Por qué? ajá, Porque, o sea, se desconectan de esa realidad. ajá, Pero me hace pensar, de alguna manera, en que es que todos como seres humanos, o en este caso lo que estamos hablando, el qué hubiera pasado si, ajá. son como esas pequeñas fantasías que a veces nos permiten de alguna manera mantenernos cuerdos tal vez. En este caso a lo mejor como dices lo que pasa, él niega, él Ujú, dice es que no ha pasado y de esa manera se protege mentalmente, pero a sí. veces como que son esas, Esas pues puertitas de esas escape, ¿no? puertitas de escape. Por ejemplo, hay una frase Ujú, que se me hizo, pues interesante que dice así, lo que pudo haber sido es una abstracción que es una posibilidad perpetua solo en un mundo de especulaciones. ujú, O sea, finalmente, como decimos, todo lo que pudo haber sido, pues solamente está en nuestra mente. O sea, nosotros lo podemos visualizar. Y solamente es una posibilidad, pues, en un mundo de especulaciones. O sea, no nos ajá. queda más. No tenemos en este momento la capacidad de poder definir de cierta manera o como poder ver estas realidades, ¿no? Porque finalmente como que esto raya dentro de ese tema, como que qué hubiera pasado y como que hablar de esas realidades alternas que se hubieran podido generar si alguien, si un suceso se hubiera hecho de cierta manera o de no. O Y no va se desde hubiera las hecho. cosas más sencillas, ¿no? Como, pues, como dices, desde la familia, como dices, de nuestros padres, el que hubiera sido si a lo mejor a mi papá si le hubiera dicho esto en el caso de los que han perdido a un padre o, o de todo, ¿no? De la familia que hubiera pasado si mi familia no hubiera incluso llegado a este lugar ahorita donde estamos viviendo. O sea, Ajá, hay mucho, o sea, va desde lo más grande, cuestiones que afectan a la humanidad hasta lo que nos afecta ajá, a personalmente en nivel nuestro día a personal. día. Sí, ni mentes, por ejemplo, mira, yo, o sea, siguiendo esto con lo de la familia, de todos mis abuelos, Ujú, nada más me queda uno, ajá, mi abuelo paterno. Y mi abuelo paterno, pues, digo, no quiero hablar mal de él porque, pues, digo, yo creo y en esto sí tengo esta convicción de que todos como individuos merecemos respeto. Pero sí, mi abuelo siempre fue como que una persona así un poco, pues, problemática, belicosa, era alcohólico. O sea, mi abuelo fue uno de esos esposos que tú no querrías para tu hija, pero con mi abuela. Entonces él era así de que llegaba, le gritaba, le tiraba las cosas, ¿no? Llegaba borracho y no sé si le pegaba, la verdad, yo nunca me enteré de eso, pero probablemente sí, digo, espero que no. Pero, fíjate que cuando mi abuela muere, mi abuelo o sea, le sigue poniendo un plato de comida en la mesa. Desde que está sentado él en la ujú, mesa y tiene su plato, y digamos, no sé, fuimos a comer dos personas con él, no, obviamente están nuestros dos platos, pero siempre había un plato extra para mi abuela, entre comillas, ujú, de que según él seguía ahí. Pero yo siento que este es un cuento que él se inventó ujú. para simplemente como que tener esta puertita de escape. Sí, Es la como, conclusión de esta serie de emociones de culpa en el que como él nunca lo hizo, porque él nunca le sirvió un plato de comida a mi abuela, de que, oye, este amor, te sirvo este plato. No, o sea, no. realmente no. Y ahorita que ya no la tiene, como que valora esos detallitos que ella tenía con él y que él nunca tuvo con ella. Y es como de, pues, ajá, a veces le quiere llevar las cosas que nunca le hizo, pero es porque siente un remordimiento muy grande de, a lo mejor lo hubiera hecho, ¿no? Digo, yo no sé qué es lo que piensa, pero yo estoy seguro de que él en su interior Sí está tiene deseando esa, el haberlo hecho, porque al final de cuentas, o sea, si en vida no lo hizo, que era cuando lo tenía porque no la valoraba, ahorita sí lo hace. Pero pues ya no es con un sentimiento de cariño genuino, ya es más por un sentido de culpa, ujú. porque él lo hubiera hecho. Pues sí, es como, sí, es algo natural y se ha visto. Eso de, a veces siento que incluso a lo mejor los padres nos los han dicho o en algún momento nos han dicho de que, bueno, hablando del ámbito familiar, de que a veces uno
algo similar de que lleva flores cuando alguien ya está Ajá, muerto, sí, ¿no? ni metes. Y a veces los papás, no sé si lo han, a lo mejor hasta se los han dicho, de que Ujú. dicen, no, a mí tráeme algo ahorita en vida, Pues sí. ¿no? Porque estando muerto, ¿de qué sirve? Y es ahí donde, como tú dices, a veces eso pasa, y sí, sí, siento que es natural, y como lo que te decía hace rato, va conectado porque es de una forma en la que uno como que se trata de liberar esa culpa, ¿no? ¿Qué hubiera sido si de decir, bueno, no lo hice en vida, pero ahorita lo puedo hacer, pero pues realmente en ese momento ya no tiene como un valor realmente para la persona, es meramente por ti, por querer como Ajá, desahogar esa culpa. es egoísta, ¿no? De alguna forma. Ajá, pero Ujú, pues sí, bueno, en este caso siento que sí no hay nada mejor como pues ver las oportunidades que uno tiene, ujú. que uno ahorita está, que se le presenta. Y es que algo interesante es que a veces, bueno, hablando de que cuando las decisiones que tomamos van para mal, eso nos puede llevar a tener incluso miedo a tomar nuevas decisiones. ¿Por qué? Porque a Ajá. veces, ajá, por ejemplo, mira, de que el hecho de que tenemos esa incertidumbre y si en un pasado ya hemos tomado decisiones que no han sido correctas, Ajá. en algún punto nuevamente vamos a tener como que ese miedo de temer, de volver a equivocarnos en alguna decisión. Puede Sí, llegar a darse, o sea, de que digas, bueno, en el pasado he tomado malas decisiones, ¿qué hubiera sido si no? Y ajá. ahora eso mismo te permite en este caso te afecta el poder tomar nuevas decisiones para tu vida. Es que yo siento que depende mucho de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, hay gente que así como que toma una mala decisión. Ah, no, bueno, vamos a ponerlo desde este ejemplo, ¿no? Ajá, Tienes un auto y chocas, ¿no? A lo mejor no es un choque feo, pero hay mucha gente que, digo, es tan espantada o tiene esta percepción más como que trágica de la vida en el que ya no se quieren volver a subir a un auto. No, no ajá. voy a volver a chocar y a lo mejor esta vez sí me muero. Pero, y hay personas que son como que la contraparte de que, ya no tengo que volver a hacer esto para que no me vuelva a hacer esto. O sea, es que ya yo siento Sí, que ahí depende el... mucho de cómo la persona lo tome, ¿no? O sea, si Ajá, puede ser una lección para bien o para mal. sí, O sea, decir, bueno, lo hice y ya no lo vuelvo a hacer por el sentido de que uno aprende de sus errores. Es como, hay una frase, es como pues sí, un dicho popular, no sé realmente de quién sea, ajá, donde dicen que quien olvida su pasado está condenado a repetirlo por siempre. ajá, ¿Por qué? Por el hecho, dice, porque el conocer tu historia y entender tus errores, puedes aprender de ellos. ajá, O sea, cuando uno, pues se le olvida lo que uno le ha pasado, puede caer en el error de volverlos a cometer. sí, Pero cuando uno los tiene presente de cierta manera, pues uno aprende de ellos y de cierta manera eso es algo sano, el que ajá, uno aprenda de sus errores, sí. porque es algo que te va a permitir crecer como persona. Sí, de hecho, o sea, eso se aplica a cualquier aspecto, porque por ejemplo, mira, yo soy mucho de ver, yo soy un aficionado de la Segunda Guerra Mundial y hay una película que se llama Los Juicios de Nuremberg y que incluso es un metraje real de los juicios de Ujú. Nuremberg, donde el juicio, creo que el fiscal es Robert Jackson, en el que él inicia el juicio diciendo que los actos que cometieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial han sido tan crueles y devastadores que no se pueden permitir ignorarlos, porque de esa manera, si los ignoraran, podrían volver a repetirse. Ujú. Entonces es el de que no, o sea, no puedes ir por la vida ignorando Sí, todo lo lo malo que malo que pasa, o te ha sea, pasado. tienes que tomarlo para bien. Y por ejemplo, o sea, en ese caso, pues sí, durante esos juicios se determinaron o se dieron nuevos parámetros para las nuevas leyes de ahora, porque en ese entonces no se tenía un parámetro de qué hacer con un Estado cuando el Estado era quien pues perpetraba un asesinato en masa. Porque si había leyes para asesinos, pero una persona, o asesinos seriales, o a lo Ujú. mejor una organización. Pero, o sea, nunca se había dado el caso en el que un Estado de gobierno perpetrara un genocidio en masa. Y entonces volvemos a lo de hace rato, o sea, yo siento que esos errores, que pues si son tragedias, no y que son cosas bien feas, pero si los tomas desde el punto de vista de que, ok, o sea, sí está feo, pero no por Tampoco esto, está todo ajá, vamos perdido, a ir en ¿no? retroceso, o sea, tienes que tomarlos De una para ir forma hacia adelante, madura. exactamente. No, y digo, obviamente, tomarlo desde el punto de vista evolutivo, o sea, ir evolucionando como sociedad. Y digo, esto, aunque fue una tragedia, sentó las bases para lo que es el mundo ahora, ¿no? Y por ejemplo, bueno, aquí volviendo a lo de la familia un poquito, eh, hay una frase de Nicolás Maquiavelo que me gusta mucho, que dice que
los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. ¿Por qué? Porque si, o sea, muchas veces por la familiaridad y por la confianza que ya tienes con con tus parientes, como que Ujú. te sientes más en la libertad de ofenderlos, hasta de decirles cosas, o no sé, a lo mejor a veces te las guardas, pero llega un momento en el que explotas, ¿no? Y muchas veces lo haces con gente que sabes que a lo mejor no va a responder de una forma violenta. Y pues sí es bien triste que muchos entendamos esto a la mala, porque por ejemplo, supón tú que, no sé, una noche salgas y que tu papá no te quiera dejar salir, ¿no? Ujú. Bueno, los que viven con sus papás, los que no, pues, qué bueno Sí. que tienen esa libertad, pero supón tú que te salgas y que tu papá no quiera y entres en discusión con él y esto y lo, hasta con tu mamá, ¿no? Ujú. Y que, no sé, te dejes peleado al grado de decirle cosas feas a tu familia y que cuando tú salgas, que a lo mejor tu papá se vaya atrás de ti buscándote, ¿no? Para que no te pase nada malo, a Ujú. lo mejor por cuidarte, porque los papás se preocupan mucho por los hijos. Ujú. Y que cuando tú regreses a la casa llegues con la noticia de que no, tu papá se salió atrás de ti buscándote y que ya no regrese. Ujú. Y que lo último que le hayas dicho a tu papá no se haya sido una grosería Ujú. o algo peor, ¿no? Que le Sí, hayas, que lo sí, hayas sí, una despreciado. maldición, algo, ¿no? Ajá, y que qué feo tener que cargar con eso toda la vida de, híjole, lo último que le dije a mi papá fue Fue tal una, frase, fue tal. fue tal de que te odio. O ojalá Ajá, no fueras mi padre, no ajá. inventes, o sea, cargar con ese peso emocional toda la vida es bien feo. Y siempre va a estar en la cabeza esta frase de, y si no lo hubiera hecho, mejor no hubiera salido, hasta a lo mejor mi papá seguiría vivo, ¿no? Porque muchas veces pensamos, yo soy el causante de que mi papá esté muerto. Porque es como en la Sí, película de Spider-Man, ¿no? De ajá, que Spider-Man sale y el tío Ben según lo va a ajá, es lo que recoger. estaba pensando justamente. Ajá, y termina muriéndose el tío Ben. Y cuando Peter Parker, digo, en la película de la trilogía de Sam Raimi, cuando Peter le confiesa a la tía May de que él no había ido a una librería, sino que había ido a un evento de lucha para poder Ujú. ganar dinero, para comprarse un auto, para impresionar a una chica. O sea, si te pones a pensarlo, o sea, es de que, o sea, literalmente se murió tu tío nada más porque tú querías impresionar a una chica. Ujú. Es una cosa bien tonta. Sí, absurdo. Sí, o sea, es ridículo. Y qué triste que por una ridícula de ese Que tamaño, algo tan pequeño haya desencadenado una tragedia tan una grande que haya tragedia. marcado tu vida. Tu vida y Bueno, la de otras personas. sí, en este caso, bueno, tal vez, no, obviamente no voy a decir que está bien que se haya muerto el tío Ben, pero, pero, o sea, en este caso, Ajá. el que hubiera sido, desencadenó algo bueno, nació Spider-Man. No, pero Bueno, Spider-Man ya había nacido antes de... pero eso le dio como más motivo para. Bueno, o sea, Ajá. no nacimiento como tal, pero como que tiene ahora un motivo por el cual todavía hacer más las cosas. Ajá. Pues sí, realmente O sí. sea, de que, por ejemplo, él ahora busca de cierta manera esa venganza. Y ya ves que tiene como que este mantra, que es realmente algo así como este podcast de que a todos tenemos estas frasecitas que nos han calado tan profundo que, o sea, a veces hasta regimos nuestra vida por eso. Ajá. Por ejemplo, Spider-Man, ¿no? Esta frase del tío Ben de que un gran poder Poder conlleva conlleva una una gran gran responsabilidad, responsabilidad. pues él lo tomó como un mantra y una ley Para, de vida. exacto, y eso es lo que lo ha mantenido siendo Spider-Man. O sea, es lo que Exactamente. me refiero. O sea, que, Ajá. bueno, si lo vemos todo así como de, pintamos todo lo que ha conllevado, o En sea, tú retrospectiva, dices, bueno, que él fue Spider-Man en primera, pues por los hechos que él pasó, pero ¿qué fue lo que finalmente como que desencadenó más esto? O sea, como dices, como que lo como que curtió. amplificó Ah, bueno, sí. ese tipo de lo que, de lo que es, ¿no? O sea, Ajá. de que, pues como dices, ese día él iba por una cosa tonta. O Pues sea, sí. él, o sea, Sí. realmente, y eso Ajá. desencadena la muerte de alguien, pero esa muerte amplifica, por así decirlo, las intenciones en este caso de ser Spider-Man. Sí, ay Diosito, ya no me des desarrollo de personaje, por favor, ¿no? De que de que te pasan cosas bien feas. Ajá, Pero son cosas que, o sea, te blindan bien cañón. Por ejemplo, Spider-Man, o sea, a lo mejor Spider-Man no vería la vida de la misma forma si el tío Ben no se hubiera muerto. ujú. Porque al final de cuentas él, pues sí, o sea, se dio cuenta Ah, de que porque él, o sea, no pudo protegerlo a él, ¿no? precisamente ponte a pensar qué hubiera pasado si el tío Ben no hubiera muerto. Ajá. ¿Cómo hubiera sido entonces ahora el desarrollo de la historia de Spider-Man? Bueno, sabemos que finalmente es una historia Ficticia, ficticia, pero pero pues cabe dentro de la posibilidad de qué hubiera pasado si el tío Ben no hubiera muerto, qué hubiera sido de Spider-Man, cómo hubiera sido el ajá. desarrollo del personaje. Es que eso es lo que hablamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, la serie de What If de Marvel. Ajá, O sea, es que hubiera pasado así. ¿No ves, por ejemplo, en vez de Peter Quill, hubiera sido, no sé, Pantera Negra el que se llevaron al espacio? O de Marvel Zombies. O qué hubiera pasado así en vez de Steve Rogers, Peggy Carter se hubiera inyectado el suero de ujú, super soldado. O sea, son cositas
que sí cambian por completo. Porque digo, yo no la he visto, pero creo que en el What If de los Guardianes de la Galaxia, en el que Peter Quill no fue Star-Lord, sino T'Challa, que es Pantera Negra, creo que al final el planeta Ego sí termina engullendo a toda la galaxia. Y es que, Ok. por ejemplo, ¿no? O sea, algo tan sencillo como el secuestro equivocado de un niño Ujú. terminó acabando con la galaxia. Digo, obviamente son cosas bien, digo, o sea, es ficción, Sí, pero, o sea, esto nos pone, como que más en perspectiva de que realmente lo que es esto del efecto mariposa, ¿no? ujú. De que el aleteo de una mariposa en el otro lado del mundo puede afectar los sucesos de otro continente. Así es, Y así sí. es bien curioso, o sea, así como el hecho de que, no sé, a lo mejor salir 5 segundos más tarde de tu casa. Puede desencadenar, Ajá, o sea, algo que es tan pequeño que pueda comer, o sea, literal, por eso se llama el efecto mariposa, ¿no? Porque ajá, uno piensa, el aleteo de una mariposa que pues, es insignificante a ajá. comparación de lo que es a lo mejor otras fuerzas del universo. Nuestra perspectiva de la vida, ¿no? Pero de acuerdo a ese proverbio chino dice que pues finalmente ese aleteo de esta mariposa puede causar un tsunami al otro lado del mundo. Exactamente. Y es muy cierto, y se usa como tal en ciencia, en meteorología lo usan para el pronóstico de pues del clima. ¿A Y poco? sí, no sé bien, no te puedo dar los datos, solamente tengo entendido que pues en base a Ujú. este como conocimiento, en base a este principio, es por cómo se rigen los pronósticos del tiempo. Por eso es un pronóstico, o sea, no te están asegurando, no Ah, te sí, están claro. diciendo, Es como que puede ajá, que, ¿no? es como el puede que sí, pero Pero quién no, sabe. no, o sea, pues, con eso le quitan los meteoros, es un pronóstico, o Ajá. sea, precisamente hablando de que algo tan pequeño puede desencadenar cosas más grandes. Es que eso es como un efecto dominó, ¿no? Ujú. De que una pieza bien chiquitita, si tú la empujas, va a ir empujando otra más grande y otra más grande y otra más grande, hasta que termina pasando algo bien grande, pero todo empieza con un engranaje bien chiquito. Sí, por ejemplo, precisamente está esta película del efecto mariposa, Ah, sí, aquí ya cierto. la hemos visto, o Ajá. sea, sí está, pues es una película interesante, yo sí se las recomiendo, son de esas películas, de hecho no es de por ahí del 2004, esa Ajá. película, no realmente no es muy antigua, pero plantea una temática bien interesante. Bueno, de esta película hay una frase que está, pues sí, pues sí interesante, dice, no puedes cambiar a alguien sin destruir lo que fue. Es como la teletransportación, ¿no? Ajá, Ajá, de que tienes a, no sé, a un Jonathan, ¿no? Por así decirlo ajá. yo. Me tienen que destruir para reconstruirme en el punto B. Pero entonces, ¿realmente sigo siendo yo? ¿O solo una variante de mí? Ajá, Ajá. exactamente. Sí, y por ejemplo en esta película, pues pues habla la película se basa en gran medida a partir de flashbacks de pues, los personajes, ¿no? Que son una serie de amigos en la Ujú. cual pues entre los 7 y los 13 años ellos viven una serie De pues de cosas. diferentes cosas, algunas fueron muy traumantes. Sí, ¿Y ni qué mentes. pasa? Que pues en este caso Evan, que es el El personaje protagonista. principal, Ujú. intenta cambiar el pasado y lo hace pues cuando él pues de alguna manera logra como que hacer viajes en el tiempo, logra viajar a su pasado y siempre trata como que de cambiar algo, ¿no? Por ejemplo, que eh, alguna escena de donde, ¿recuerdas la escena donde están como que uno de sus papás como que los obliga a hacer Ajá, y que él se pone a la defensiva, ¿no? ajá, Y, ajá, una película pues pornográfica infantil sí. y él pues él va en Ajá, defensa de la de niña. y logra en ese momento pues como evitar eso, pero siempre que regresa a su presente, o sea, hay algo que ha cambiado por completo. Ah, sí, sí, naturalmente. Creo que en esa escena Ajá, lo que logra es que él es como que, no sé si estoy recordando mal, la verdad, ajá, pero es de que defiende a la niña y él termina como que viviendo con ella en una fraternidad de la algo universidad, ¿no? Algo así. así, pero ahora su hermano es el loco. Bueno, que Ajá, él siempre ha estado loco, ajá, sí, pero de que, ajá, y luego creo lo termina matando, ¿no? Porque el hermano como que trata de hacerles daño. Él por accidente, no sé, bueno, se ve que sí le da con saña, lo golpea, pero lo mata por accidente y este cuate, el protagonista, termina en la cárcel. Y es ujú. como de, pues no lo hubieras hecho. Exactamente, es ahí a lo mejor donde él, bueno, es una película, ¿no? Entre él Pero hubiera. él, Ajá. él hubiera dicho que hubiera pasado, sí, Sí, bueno, en ajá. este caso él como que tenía el poder de poder ir cambiar esas pequeñas acciones, pero ahora sí que por muy pequeña que fuera esa acción, todo repercutía en gran medida en su vida posterior. Y es que Sí. eran cambios, no eran cosas pequeñas, por ejemplo, en una era inválido, no tenía brazos, Así no se pasaron de en la lanza. otra, como dices, termina en la cárcel. Ajá. En Eh, otra, ¿qué le pasa? Creo su mamá se... No, el en del... la otra, su mamá está enferma de Pero cáncer. es cuando él no tiene brazos, ¿no? Porque Ajá, empezó a fumar mucho su mamá a raíz de que él perdió los brazos.
Sí, Ujú. en alguna creo que alguno de ellos está muerto en el futuro, o sea, todo desencadena pues prácticamente tragedias, o sea, Ajá. una tras otra, por más que él haya intentado corregir el pasado, Ni una siempre le sale bien. no, o sea, Ajá. al final termina dándose cuenta que el problema, por así decirlo, es la chica, ¿no? O Ah, sea, ya hay como que te lo ajá. venden como el romance. Ajá, es que si tomas esta ecuación de que, digo, no queremos decir que las chicas sean problemáticas, pero sí de que, o sea, él como que se aferra mucho de que no, quiero estar con ella, quiero estar con ella. Y creo que una realidad en la que la chica está con su mejor amigo, ¿no? Ajá, Ah, pues creo que es en la que no tiene brazos este cuate, sí, creo, sí, en ajá. donde ella tiene una relación con su mejor amigo y él pues está, o sea, que tiene, es como que la realidad en la que está. Ah, bueno, porque en todas las realidades sus amigos sufren de algo. En una de sus amigos está, Está creo que loquito, hasta está como en ¿cómo se llama? En un manicomio. O sí, sea, está todos, traumado. pero, y en la única donde todos sus amigos están bien, Él es está a él la está mal. fregada, O sí. sea, completamente, Está pues, acabado, sí, no ¿no? tiene, pues, razón. Y lo peor de todo es que no nada más él, o sea, también su familia, pues su mamá, ni mentes. Su mamá que era, bueno, en la película se entiende que nada más estaba con su mamá, o sea, Ajá, su única familia directa de era sangre, su pues mamá, él estaba casi ya moribunda, a punto de fallecer. sí, ni mentes. Entonces, bueno, ahí sí, toda esta película sí está interesante, bueno, yo se la recomiendo. Y si uno se pone a pensar en eso, ¿no? En el que hubiera pasado, sí, ya esta película pues de alguna manera trata de rescatar esas cosas, nos hace ver como esas realidades o esas, pues sí, esas alternativas Esas al que que hubiera hubiera pasado, sí. pasado, sí. Y a Ujú. veces siento que, y nuevamente como que ahorita que estamos platicando de eso, de que por ejemplo Marvel ha sacado su propia serie de esto, la película de esta del efecto mariposa, es como que es algo natural del ser humano el querer saber qué hubiera pasado, sí, o sea, por eso de alguna manera estas películas nos entretienen, Sí, porque siempre tenemos como esa curiosidad de que quiero saber qué hubiera pasado, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, a lo no mejor se no, puede. no lamentablemente a lo mejor hasta está bien porque tal Sí, vez hubiéramos pasado como en la película, o sea que por más que intentemos mejorar algo siempre vamos a terminar más mal, pero pues como que nos da ese escape, o sea, nosotros como seres humanos queremos saber Neces- ne- el que hubiera pasado. necesitamos descansar nuestras frustraciones en algo más grande que nosotros, ¿no? Al final de cuentas. Ujú. Pues muchas veces nos gusta imaginar esto de que, no, yo cuando sea rico, si yo tuviera dinero, el si yo fuera, el si yo hubiera nacido. Por ejemplo, muchas veces nos ponemos a pensar, ¿no? De que esta frase de sáquenme de Latinoamérica. ¿Por qué? Ujú. Porque desearíamos haber nacido en Estados Unidos o en algún país europeo. Pero, o sea, realmente, digo, no quiero decir que esté mal. O sea, está bien, digo, realmente México es un país, pues, bastante bueno. Pero sí es como de, siempre nos ponemos a desear las cosas que no Que no tenemos, tenemos. pero no agradecemos las que sí tenemos. Por ejemplo, digo, yo creo, esto estoy hablando desde mi ignorancia, pero yo creo que es mejor haber nacido en México que haber nacido, no sé, en un país en guerra, ¿no? Ujú. Irak, Bangladesh. Bangladesh, no sé dónde esté Bangladesh, pero sí, o sea, Sí, es algún país mejor. donde todavía las condiciones de vida son más precarias que Sí, aquí. sí, exactamente. O sea, realmente no está tan mal el cómo son las cosas ahorita. Porque como dices, o sea, muchas veces el hubiera pues no está bueno. Y bueno, yo tengo igual una historia, porque, o sea, eso me hace pensar en el que cómo cositas chiquitas van cambiando, como que al final de cuentas tu futuro, que no es algo tan sencillo como de querer cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, mi papá en, en sus tiempos de juventud, él tenía una banda, un grupo musical, y según entiendo, bueno, por lo que él me cuenta, es de que ellos ya tenían creo que material grabado. O ¿A sea, ajá, poco? ellos O sea, pagaron un estudio, una renta de ajá, estudio, para ellos mismos sacar ajá, su y música y creo que todo. ya tenían discos propios de ellos, o sea, ya, porque ellos empezaron haciendo covers, o sea, era de Ujú. que tocaban las canciones de Sí, Los lo que Tigres, se de, escucha. ajá, porque, y según entiendo, donde ellos grababan, creo que también llegó a grabar el grupo La Apuesta, y De qué grupo era? ¿De como era, eh, norteño o de? no, era como baladas. Ah, ok. Ajá, como La Apuesta, como Ajá. Capaz de la Sierra, esas Ah. cosas. O sea, era un grupo, ¿Y sí, tu papá qué pues, tocaba? mi papá era el tecladista. Ah, sí, Ajá, era sí. el tecladista y era el representante. Ah, mira. Entonces dice que ellos llegaron a tocar con el grupo La Apuesta. Entonces yo me pongo a pensar, pues tan alejados de, de haber alcanzado algo chido, pues no Ujú. estaban. Pero, y yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado o sea, si hubiera pegado su grupo? Que pues se veía que sí. Porque yo me acuerdo que cuando llegamos a esta casa, o sea, la sala, la parte de abajo, Ujú. estaba llena de puros baffles, no sé cómo se llaman, ¿no? Sí, de Bocinas todo gigantes.
Pues equipo de audio, pues. Ajá, un montón de equipo de audio que se fue vendiendo con el tiempo, pero o sea, sí le invirtieron bastante, o sea, ya tenían mucho equipo, o sea, de sonido, y ya los lugares a los que iban a tocar ya los recibían, ya daban playeras, que las gorras, o sea, Ujú, ya los invitaban a... Mi papá viajaba mucho y por ujú. eso no estuvo mucho en casa, pero obviamente digo, por cuestiones de que algunos miembros del grupo como que querían hacerlo más por dinero, de que decían, no, es que vamos a tocar aquí y allá, y como que quisieron clavarse tanto en eso, pero obviamente, o sea, mientras más tus ingresos crecen, pues tus ambiciones y tus vicios se van Sí, siempre hay ampliando, problemas. y pues pasó lo que tenía que pasar, o sea, llegó a haber discordia en el grupo, al final muchos se enojaron, dijeron, sabes que no, sí, y otros dijeron, no, sí, hay que seguirlo, otros dijeron, sabes que no, mejor yo empiezo yo mi grupo aparte, Ujú. y estas fricciones pues generaron que dijeran, ¿sabes qué? Pues ya mejor no. Ahí la dejamos. Ajá. Pero yo me pregunto, o sea, ¿qué hubiera pasado si se hubiera pegado mi papá en la música? Que toca muy bien. Ujú, Y pero o sea, yo a lo que voy, el punto es que muchas veces, por ejemplo, las acciones de uno repercuten en la vida de ahí. 7, 6, 8 personas. Porque, por ejemplo, mi papá, yo somos 3 hermanos, 2 hermanas y yo, Ujú, y mamá. Y fíjate que este grupo ahí también estaban metidos sus 2 hermanos. ujú. Entonces, si hubiera pegado pues, su banda, o sea, ¿dónde estaríamos toda la Toda familia la de nosotros? familia. Ajá, o sea, ¿qué hubiera pasado? Digo, no sé si yo seguiría vivo o si yo hubiera... No, yo ya había nacido, sí, yo ya estaba. Sí, no, bueno, pero por ejemplo, a lo mejor hubiera desencadenado otra serie de tragedias, como lo que hablamos, ¿no? O sea, bueno, Ajá. tampoco nos, Puede ser, digo, siempre, ajá, siempre nos metemos a las tragedias, pero ¿no? pudo haber Pero pasado algo chido. sí, sí, Ajá. porque ahorita dije, no, tú dijiste, a lo mejor no estuviera vivo, y dije, no, ya había nacido, y pero no, pero qué tal si te hubieran matado en un concierto, no, o Lo sea, hubieran secuestrado porque no ajá, me es que luego le secuestran a los hijos. exactamente, o bueno, pero no, no, ya no queremos ser tan, Sí, no hay que ser trágicos, tan, ¿cómo no, se pues a dice? lo mejor ahorita Derrotistas. estuvieras chido en una casa, Estuvieras chido, o sea, te ves bien de la fregada ahorita, no, o estás... sea, me refiero de que tal vez entre comillas no te estuvieras preocupando, tuvieras dinero. ¿Quién sabe? Es que yo siento que cuando más dinero tienes, como que más tus metas, entre Ujú, comillas, tus ambiciones, igual se desproporcionan demasiado. O sea, el hombre nunca está contento con nada. Hay una frase muy, muy chida que me gusta que dice que para quien lo suficiente es poco, nada nunca será suficiente. Porque realmente lo ujú. suficiente, no necesitamos Sí, muchas cosas para siempre vivir. busca uno Más, 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 seguir más. avanzando. Ajá. Y pues llega, o sea, como ser humano en ese aspecto uno no encuentra como Un fin. un fin. Ajá. Entonces, pues sí se vuelve una misma trampa para uno mismo. O Es sea, como un perro persiguiendo su cola. buscando Ujú. uno mismo ese tipo pues de deseos, de lo que quieras conseguir, pues uno mismo termina a veces acabando en la ruina. ¿Por qué? Porque entre uno más busca, pues uno también más encuentra. Sí, y es que lo que no te cuesta, por ejemplo, digo, si mi papá hubiera tenido dinero, pues yo hubiera tenido en consecuencia ese dinero, pero pues no sería mío. Y como no hubiera costado trabajo ganármelo, y mi papá tal vez por decir, le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve, pues a lo mejor yo sería una mala persona. Porque pues, o sea, todo lo que fácil viene fácil se va. Ujú. Porque no lo valoramos. Sí, pues es que sí, y todos, yo creo que, como digo, o sea, es algo natural del ser humano. Yo igual me pongo a pensar de repente, o sea, ¿qué hubiera pasado si, o sea, yo siempre, porque nos gusta lo trágico, pero, o sea, Ujú. tengo una experiencia en la que en una ocasión, estando en la sierra, salimos a comprar unas cosas pues ya era, de ese, ya como en estas épocas de ya de, entrando Al al invierno. invierno, que es Ajá. cuando oscurece un poco más temprano. Bueno, aquí en México hacemos cambio de horario. No sé por qué nada más en México. Yo pensaba que era algo mundial, que todos cambiaban su horario. Y cuando vi que nada más en México, yo de, Es que ¡hora! pues, igual México es el único país que paga tenencia. Sí, no manches. Bueno, ya había cambiado el horario, entonces oscurece más temprano. Eh, que tengo entendido que ese horario es el horario de Dios. Beta, o sea, no, nunca le he entendido esa cosa. Bueno, el chiste es que ya era ese horario en el que oscurece más temprano. Ajá. Y pues realmente, o sea, no era tarde, eran como 7:30, pero pues, ya Pero ya estaba estaba oscureciendo. Ajá. oscureciendo. Y salimos a comprar unas cosas, pero, o sea, como tal íbamos en carretera, o sea, tú conoces la carretera de la sierra que es curva y hay partes donde pues no es muy accesible, o sea, no, Ajá. hay de repente, o sea, curva y ves a la izquierda, a la derecha y ves el precipicio, el barranco. No inventes. Y fuimos a comprar unas cosas Ajá. y para acabarla estaba lloviendo. Bueno, creo de ida no, de regreso fue cuando estaba lloviendo. ¿Pero qué iba solo? No, iba con otra persona que era la que iba manejando y con Ah, otro amigo. O ya, sea, ok, íbamos ajá. tres, no iba yo solo, Sí, sí, íbamos en la sí. camioneta. Y y siento que ha sido como que de los puntos en los que ahí es donde yo me pongo a pensar qué hubiera pasado, sí, porque de regreso
O sea, las condiciones de por sí no eran las más favorables, la carretera no era bien, bien. ajá, Y en peligrosa. ese momento, o sea, nada más de repente, en serio, lo único que recuerdo es o sea, un zarandeo, Ajá. un ruido y ya, o sea, Pero, o sea, ¿ruido de qué? al momento yo no lo procesé, Ajá. pero estuvimos a punto de irnos como tal al barranco. Pero, o sea, pero ¿por qué? O sea, lo que yo voy, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. Porque precisamente la carretera estaba en malas condiciones, entonces Ah, como no ya. se veía bien, agarró como ¿Bachecito? un bache, no sé qué era, Ajá. y eso provocó que perdiera el control Sí, la del dirección del volante. auto, ajá. Entonces yo iba en la parte de atrás en una camioneta de cabina y media. Entonces Ah, yo o sea, tú viendo, ibas afuera. no, ya de cabina y media, doble cabina. O sea, Ah, yo iba en la parte perdón. de atrás, iba el conductor, iba el otro amigo. Ujú. Entonces yo nada más sentí ¿El brinco? el brinco, veo que él volantea, Ajá. sentimos como en serio, como una sensación de que vuelas porque, o sea, sientes hasta cómo la camioneta ¿Cómo se despega, despegó no? Del del pavimento. pavimento. En serio, que bueno, a lo mejor esto sea tema para otro podcast. Siento que ha sido de las experiencias más cercanas que he tenido a la muerte. Porque, o sea, en ese momento, y sí es cierto, o sea, que de alguna manera como que tu vida pasa Sí. delante de tus ojos. De que yo en ese momento, o sea, a lo mejor no como tal, pero sí como que. Porque entras como en un tipo shock. O sea, Sí. yo no ves que, bueno, Ay, Diosito, no la vamos a librar. la vez pasada yo te hablé de que yo ya me di cuenta que tengo inmovilidad tónica, que es Ujú. esto de que el cerebro se bloquea ante una situación de miedo. Entonces yo como tal nada más recuerdo que Te me tensaste. paralicé, Ajá. sentí, vi el volanteo y en ese momento sí por mi mente pasó, ya valió, aquí me quedé. Sí, Porque, como o que. sea, uno también como que asimila en qué condiciones está y yo dije, no, pues ya nos fuimos. Y yo como que en la mente sí dije, no, pues a ver qué viene. Afortunadamente logra recuperar el control, Estás vivo. estoy vivo, Ajá. ¿Estás bien? se recupera el control de la camioneta y fue como que tal el impacto de los tres que íbamos en la camioneta que no pronunciamos ni una sola palabra como por 20 minutos después de eso. No, pues es que O sea, estás choqueado. no dijimos, ay, ¿qué pasó? O sea, o No, sea, sentimos el impacto, se recupera la camioneta, seguimos el camino y nos quedamos totalmente en silencio durante casi el resto del viaje. del viaje. No manches. Ya después, Ajá. obviamente, sí lo platicamos de no manches, estuvimos a punto de A nada. morirnos. Es que luego la vida y la muerte se separan por 1 centímetro, 2, 3 centímetros, desde Sí, que estuviste a que hubieras movido tantito más a la izquierda del volante y adiós. O sea, sí te sigo bien cañón con eso de que el cómo muchas veces decimos, híjole, ahorita yo no debería estar no, aquí, ¿no? O sea, sí. Dios es bien grande, o sea, en lo que ustedes quieran creer, pero uno, bueno, yo creo en Dios y sí es como de, no sé cómo fue que no me Sí, maté, que cómo la ajá, libramos. sin inventes, o sea, es de, sí, o sea, es de que bastó con que Sí, un mal movimiento, un mal una mala movimiento, decisión en ese ajá, momento milimétrica, o sea, es de que hubieras razonado mal en una fracción de segundo y y valió ay, todo. adiós. No, y luego es que lo peor de todo es que, por ejemplo, mira, hay una frase de Mortal Kombat que ya la convirtieron meme que dice, Fatality. no, ching, la cabeza sale volando. No, pero es de que hay destinos peores que la muerte. O sea, es como de, ok, no se fueron al barranco, pero que hubieras chocado en la contraparte de, y que Que a lo mejor hubiéramos quedado no sé, inválidos, ¿no? O sin una sea, pierna, sin un ojo quemado, no, o sea, son cosas en las que sí, porque lo fácil o lo bonito, bueno, no lo bonito, lo más, lo práctico, hubiera sido quedar inconsciente al momento y mira, tú ya no, adiós. tu último recuerdo fue que sentiste ese impacto y bye. Pero, o sea, a lo mejor quedar consciente todavía después De, de, o sea, vivir con ese trauma toda tu vida, no solamente de ese evento que viviste, sino, imagínate, que a lo mejor tú habías sido el único sobreviviente, ver a sí, los que sí perdieron la vida, tener con ese trauma toda tu vida y pues finalmente a lo mejor con una discapacidad, hicieron pues, una carga. Digo que como dice, tristemente muchas veces no queremos verlo, pero pues, es una ajá, realidad. así es. Y sí, o sea, es como dices, pues eso hubiera sido a lo mejor peor que la muerte. Porque Sí. finalmente si hubiera fallecido en aquel momento, pues no hubiera pasado de que pues se llora la muerte, entran en duelo, pero la Pero vida ese duelo se continúa. supera, ¿no? Al final de cuentas. Exactamente. A comparación de que si hubiera sido algo como lo que estamos platicando, pues hubiera sido de cierta manera para toda la vida hasta donde hubiera seguido estando. Pero es ahí donde yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado? Sí, porque en ese punto de mi vida siento que se desencadenaron muchas decisiones las cuales me han traído a donde ahorita estoy.
O sea, Ajá. fue por esos días cuando conocí a la que ahora es mi esposa. Fue por Ya. esos días donde aprendí pues muchas cosas. O sea, siento que como tal la vida me dio muchas lecciones y Ujú. que en este momento estoy utilizando para, pues como tal, para mi vida diaria. O Sí. sea, sí, a lo mejor, ¿Crees que te volvió más prudente? sí, tal vez sí. Porque, bueno, de hecho, por ejemplo, tan solo para manejar yo no, yo soy muy miedoso. O sea, ¿A ya, poco? Pero tú sí, tienes moto y lo que es... sí, pero por ejemplo, yo Pero es más peligrosa la moto que un es más carro. peligroso, pero por lo mismo yo estoy más consciente de eso. Ah, bueno, sí. Le tienes más respeto Sí, le a... tengo más respeto. O sea, yo en serio no sé cómo la gente, a mí me da miedo filtrar en la moto aunque los carros estén detenidos. Yo no No, me atrevo. luego estos vatos que se van a rodar que a las carreteras y que van como Sí, a 200 ni mentes, yo los veo no, y digo, yo no, no. yo a veces subo 80, 90 y siento que ya digo, no, ya, Ya, ya. ya, bájenle. Bueno, el punto es eso, o sea, de que Ajá. siento que si algo hubiera desencadenado en ese momento, o sea, de entrada no hubiera estado aquí. No estarías... O si Ajá. hubiera pasado otra cosa, posiblemente todo lo que hay, las consecuencias o todas las acciones que me llevaron desde este punto de mi vida no se hubieran dado o se hubieran dado de forma diferente. Sí, ahorita, por ejemplo, tu esposa pues tendría una vida bien diferente a la que tiene ahorita, ¿no? Obviamente. Sí, claro, Sí, entonces, es que sí. Ajá, como perdón. dices, no solamente te afecta a ti, sino pasas a afectar a terceros con a veces esas pequeñas decisiones o esas pequeñas cosas que desencadenan cosas más grandes. Sí, exacto. Digo, hay cosas que si no hubieran pasado, si hubieran cambiado, pues la vida, la tuya en primer lugar, en segundo lugar la de otros, pero también hay cosas que si no hubieran pasado, pues hubieran cambiado al mundo. Ujú. Que Ah, no, sí, que no también. son de que chocó un meteorito, o de que este tsunami, o de que no sé, a lo mejor el cráter de Chicxulub no se encuentra en Yucatán, que se encuentra, no sé, en Rusia, ¿no? No hablamos de eso, o sea, sino, por ejemplo, hay amistades, hay personas, literalmente dos personas que cambiaron el mundo en varios aspectos. Por ejemplo, mira, el dúo, o el dueto, ¿cómo se dice? La dupla. De dueto, ¿no? Bueno, Bueno, ajá, ¿para el qué? dúo, vamos a decirlo El dúo. dúo dinámico. El dúo Lennon-McCartney Mm, es uno de los dúos más icónico influyentes, así icónicos. O sea, de la música. ellos fundaron a los Beatles. O sea, y de hecho, incluso cuando los Beatles ya estaban formados, como que George Harrison y Ringo Starr eran como que la sombra de John y de Paul McCartney. ¿Por Ujú. qué? Porque al final de cuentas, casi todas las canciones que están firmadas como Lennon-McCartney son las que pegaron y son las que le dieron a los Beatles todo el impacto que tuvieron en la década de los 60s y 70s. Y por ejemplo, si Steve Jobs y Wozniak a Ujú. lo mejor no hubieran trabajado juntos, pues Apple no hubiera existido. Y un montón de cosas como el iPod, el iPad, la Mac, Ahorita no el hubiera iPhone iPhone. 13 Pro Max. Es que si te das cuenta, por ejemplo, al principio de todas las... De cuando empezaron a salir los celulares, no sé, digo, esto es algo que yo vi desde mi perspectiva, no sé si todos los demás lo ven de esta manera, pero casi todos los celulares eran como que te copiaban algo del iPhone. Ya Ujú. hasta las generaciones de iPhone 6 7 o del 10 que o ya no traen muchas cosas, como que Apple igual ya no le está echando tantas ganas porque Ujú. Steve Jobs ya no está vivo, Ujú. pero casi todo lo original lo veías primero en iPhone y luego Sí, en como algún que las producto demás de Apple. marcas como que iban copiándolo. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo bien cañón de que iPhone, de que tenía este botoncito hasta abajo, el único Ujú. botón que tenía en la pantalla, de repente casi todos los demás celulares dejaron de tener botones igual. O sea, Ujú. como que primero lo veían En en Apple. Apple y luego ya lo iban copiando, no sé, otra serie de marcas, ¿no? O por ejemplo, si Larry Page y Sergey Brin no hubieran trabajado juntos, no hubieran creado Google, pues el Internet a lo mejor sí sería, pues sí, una herramienta de uso mundial, pero no sería como es ahorita. O sea, realmente cuando es de que tú descargas, de que te metes en Internet Explorer a descargar Google, Ajá. agarras, sí, o sea, te Sí. pasas de lanza porque agarras a Internet Explorer Para descargar para Google. descargar otro buscador. ¿Pero por qué? Porque Google ya tiene como que este peso De ser de que Google. es el buscador número uno en el mundo. O sea, ya ni siquiera, por ejemplo, las Mac traen un buscador que se llama Opera Safari, Mina. ¿no? Y, ajá, Opera Safari Mini también. y Safari. Pero pues muchas veces ni lo ocupas, es ese que te metes para descargar Google. Ujú. Ajá. Sí, o sea, ya, sí, ya relacionas, o sea, piensas en internet y inmediatamente piensas en En Google. Google. Ajá, O ¿vas sea, a es buscar algo? En Google. la primera imagen que se te viene, o sea, las letras, hasta de colores, diciendo Google. O Ajá, sea, es lo que tú exactamente. esperas ver cuando hablas de internet. Como dices, o sea, han tenido impactos de cierta manera positivos, porque obviamente si cada una de estas personalidades nos hubieran conocido, no nos hubieran traído al mundo,
un producto que ahorita pues está Parte del utilizando día a desde día. la música hasta, como La dices, tecnología, la estilo de tecnología, vida. los productos que ahora se nos hacen normales. Y ahí es donde como se cabe esta pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado si No se no hubieran se hubieran conocido. conocido? Ajá. Pues realmente yo creo que no tendríamos nada de lo que tenemos, o quién sabe, a lo mejor pues tuviéramos otro tipo de productos, o hubiéramos, como platicábamos parte del capítulo anterior acerca de los miedos, que a veces esos miedos no nos permiten hacer que el ser humano avance. A lo mejor esa decisión, la que tuvieron por ejemplo Wozniak y Steve Jobs, Ujú. a lo mejor adelantaron a la humanidad, no sé, 50 100 años, un ejemplo, ¿no? O la atrasaron, uno O nunca la sabe. atrasaron. Ajá, porque es que yo siempre lo que me he dado cuenta es que la necesidad como que te obliga, o sea, literalmente la necesidad te obliga a buscar una salida. Por ejemplo, el hombre durante la época de las cavernas tuvieron la necesidad de querer cocinar algo, entonces Ujú. se vieron en la necesidad de hacer algo y inventaron el fuego, inventaron la rueda. O sea, inventaron muchas cosas que sí los adelantaron mucho. Entonces, muchas veces, digo, uno nunca sabe y eso es algo que nunca vamos a saber, pero los inventos que se han ido dando o adelantaron a la humanidad o probablemente la retrasaron. Digo, son cosas que nunca vamos a terminar de saber, ¿no? Sí, que se Por queden en el el ¿qué que hubiera hubiera pasado? pasado, sí, Sí. ajá, exactamente. Sí, pues sí, perfectamente, sí. Sí te sigo con esta idea, sí es, pues es lo que estamos diciendo, o sea, son de las cosas que creo que todos como seres humanos en algún momento nos hemos pensado. Normalmente yo creo que pensamos más en nuestras propias problemas, como en esto, ¿no? De que, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? Si hubiera aceptado esta propuesta de trabajo, si hubiera estudiado esta carrera, si Ajá, hubiera hecho esto. Pero a veces también eh, el hubiera existe en estas cosas grandes que han afectado al mundo como tal. sí, Por ejemplo, ahí no sé, yo siento, o bueno, no siento, o sea, siento, de que hay como dos conceptos de ver esto, ajá. de que hay como que mm, este tipo de afecciones del que hubiera pasado, sí, o yo lo veo como desde dos perspectivas. O esto te lleva al mismo punto o completamente se crea un nuevo Se mundo. bifurca un nuevo camino, ¿no? Ujú. Por Ajá. ejemplo, ahí tengo como dos referencias que estaba pensando precisamente de esto. Y una de ellas es de un anime que se llama Steins Gates. Ujú. No sé si lo hayas No, la verdad, yo visto. nunca ¿No lo he lo visto. viste? No. Bueno, no te... Ay, No, es que hasta como que te dio coraje. no, ¿te acuerdas que Ajá, bueno, para nuestros oyentes en algún momento ajá. si fuimos intento de otakus. Ah, Bueno, sí, no no. otakus, ¿verdad? Ya había intentado sepultar esa etapa de mi vida. ¿Para qué? ¿Por qué me lo recuerdas? Sí, pero no, Ay, te sí. iba a atacar con Ajá. más cosas de anime, pero mejor me No, callé. bueno, ajá. Bueno, no, ya entonces eso te lo pregunto otro día. Ajá. Bueno, en este anime precisamente trata acerca de que unas personas crean como una máquina del tiempo, porque siento que esto del Ajá. ¿qué hubiera pasado si tiene relación con los viajes en el Y tiempo? muchas Porque, veces decimos, quisiera regresar en el tiempo para decirme a mí mismo, no hagas esto, o haz ajá, esto, haz esto. Ajá. algo relacionado es que en este anime precisamente, ellos crean un horno de microondas para mandar mensajes al pasado. Ajá. Bueno, es algo raro, pero bueno, de hecho dicen que es un muy buen anime, ¿no? Bueno, el punto Sí. es que ellos intentan Ajá. como que cambiar algo, un suceso. No recuerdo bien, tiene años que vi el anime, pero Ujú. ellos quieren cambiar cierto suceso, creo que la muerte de alguien. Ajá. Pero por más que ellos siempre intentan e intentan e intentan, siempre llegan al mismo punto. Sea de una o de otra forma, esa persona termina muriendo de diferentes maneras, ya sea que la atropellaran, ya sea que se cayera, De una de enfermedad. una enfermedad, o sea, por más que intentaban cambiar ¿qué hubiera sido? Sí, por más que ellos intentaban, vamos a cambiar esta forma de pensar, vamos a cambiar este horario, vamos a cambiar esto, Este evento. aunque Por más inicialmente, que ajá, introdujeran variantes. por más que exactamente se introdujeran variantes y como que la historia se fuera distorsionando, en algún punto se volvían a unir. Sí, es como este dicho de que muchas veces tenemos esta concepción de que el tiempo es como un río, de que por más que intentes corregir la corriente va a seguir yendo su Mm, flujo hacia donde tiene que ir, y de que por más que trates, como dices en este anime, de corregir algo, pues el destino está escrito, ¿no? Digo, obviamente no sabemos quién sí. sabe, pero pues, ajá, o sea, sí entiendo la Sí, de temática de que, que, bueno, yo lo veo como de esas dos formas de verla. Ya ajá, sea que todo eso que hagamos y que tenga una alteración nos llegue al mismo punto, o, o por el contrario, o sea, que realmente se hagan como
como en la película que ya acabamos de platicar, la del efecto mariposa, en la que cada una de las cosas que se hacían, pues terminaban en realidades totalmente diferentes. Sí, ajá. Por ejemplo, hay otra, igual que siento que es relacionada, hay un capítulo de Rick and Morty, me parece que es el 8 de la primera temporada, en la que están viendo por televisión como que programas, pero son como interdimensionales. Entonces Rick les da como que unas gafas a su familia para que ellos puedan ver como que, porque llega un punto en el que como tal, como es un programa de como que interdimensional y como realidades alternas, llegan a un punto en el que ellos mismos están dentro del programa de televisión. Se ven a sí mismos, ¿no? Haciendo lo que ellos quieren. Por ejemplo, el papá, él se ve siendo un gran director de cine. ¿A poco? Y la mamá se ve, porque ella, según en la serie de Rick and Morty, es como veterinaria, ella opera caballos, o sea, especialmente se dedica a hacer cirugía en caballos. Pero como que su sueño frustrado siempre fue pues ser cirujana, pues, de personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ellos están viendo la tele y llega un punto en el que se ven en un programa donde precisamente el papá, pues él es un director de cine muy reconocido. Exitoso. Entonces Rick les da unas gafas para que ellos vean como que esas realidades alternas del que hubiera sido sí. Y por ejemplo el papá, precisamente se ve siendo así. La mamá pues se ve que eventualmente cumple su sueño de poder llegar a ser una médico cirujano. Y lo curioso es que cuando la hija se pone las gafas, ella no ve nada. O sea, dando a entender que se murió. No, que ellos como siguieron sus sueños, ella nunca existió. Porque obviamente no se conocieron. Ajá, sí. Entonces qué manchados. O sea, los papás bien contentos. A ver, préstame las gafas. Y se ponen, sí, estoy haciendo esto y esto. Y la mamá, sí, yo también. Y estoy aquí en la escuela. Y la hija se pone las gafas y ella ve en negro porque cuando, como ellos nunca siguieron sus sueños, por así decirlo, nunca se conocieron, o aunque se conocieron, nunca llegaron a formar la familia, nunca la tuvieron. Entonces ella no tiene como una realidad alterna. Sí, esa es su única realidad, ¿no? Esa es su única realidad, por así decirlo. Entonces, pero lo curioso es que, bueno, ellos siguen viendo y ellos pues sí se ve que son según famosos y exitosos y cumplen sus sueños, pero en un punto se supone que el papá finalmente precisamente en el programa de televisión se ve que como que están en una persecución policíaca, o sea, lo va persiguiendo como tal la policía. Están como que transmitiendo esa noticia. Entonces el punto es que el papá llega donde está pues la que en esta realidad según es su esposa, y le confiesa que él siempre la ha amado, que desde que iban a la escuela siempre la ha amado, pero nunca se atrevió a decirle, y pues le termina confesando su amor y se terminan estando juntos. O sea, el punto al que voy es como que eso, que a veces por más que a lo mejor hay alteraciones en tu vida, ¿no crees que, no sé, o sea, es una idea nada más, o sea, ¿no crees que finalmente como que todas esas alteraciones del que hubiera sido así, de que estas decisiones que tomé, de si hubiera sido así, ¿no crees que a lo mejor nos lleven en algún momento al mismo punto? ¿Quién sabe? Digo, son cosas que no podemos saber, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas. Es interesante pensarla así, pero pues no sé, no, yo prefiero pensar que sí uno puede como que variar o tomar decisiones que te sirvan para bien o para mal, porque al final de cuentas, qué triste sería que al final de cuentas pues ya todo esté escrito, ¿no? Y que todo te lleve al mismo. Sí. De hecho hay una frase, no sé, yo la vi en una pared, como un tipo graffiti. Sí, ok. Que citando esta frase que viene un graffiti decía, escribe tus planes con lápiz, pero dale a Dios la goma. O sea, como que haciendo alusión a que a veces pues uno hace planes, pero finalmente como que Dios, en este caso, es el que como que ya tiene escrito algo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo tal vez de la manera en que a lo mejor no personalmente, ¿verdad? No personalmente cada quien tenga un propósito ya específico, pero tal vez como humanidad o como generación o como lo que quieras, como civilización, por más que intentemos hacer alteraciones, posiblemente en algún punto ahora sí que todo eso nos va a llevar, nos va a desencadenar a un mismo destino, posiblemente. Es una idea que ahorita pues he estado pensando, pero tampoco quiere decir que eso sea así. Sí, pero pues como dices, está curioso pensarlo así. Sí, la verdad es que es interesante porque, por ejemplo, o sea, muchas veces pensamos en, por ejemplo, no esta señora o este vato de la serie de Rick and Morty, de que se ven a ellos siendo exitosos ahora. Pero, por ejemplo, o sea, yo estoy seguro, y esto sí creo que es algo en lo que compartimos los dos, en el que hay fracasos afortunados, la neta. Sí. Porque, por ejemplo, pues ya ves que Walt Disney es el fundador de Walt Disney Company,
y que ahora Disney es como, pues, un monopolio, por así decirlo. Sí. Y pues él inicialmente creo, bueno, no sé si fue su primer trabajo, creo que no, pero él trabajaba en un periódico y lo despidieron por falta de creatividad, entre comillas, ¿no? Ujú. Y pues él, según él, digo, para él en su momento debía de haber sido una tragedia, un fracaso, porque, o sea, que te digan, oye, pues es que te vamos a correr porque pues tus ideas son malísimas. Si, no, si es un golpe bien duro al ego, porque según tú vas, porque tú piensas que tienes buenas ideas, que traes con qué, y que te digan, sabes que pues no, llégale, pues sí te agüitas. Digo, al final de cuentas, creo que ese rechazo hacia Walt Disney, pues fue el Desencadenó algo bueno. catalizador para que, ajá, o sea, él de alguna forma se volviera más independiente y dijera, no, pues voy a hacer yo mi propia compañía. Y digo, obviamente, pues todo es prueba y error, prueba y error, prueba y error, pero si no lo hubieran despedido tal vez nunca hubiera creado The Walt Disney Company. Sí, no tendríamos las películas con las que casi la mayoría de Ajá, nosotros crecimos. exactamente. Sí, yo todavía crecí con esas películas de VHS. Sí, Ajá, que la otra vez metes. me estaba acordando Ajá. que yo todavía vi, bueno, sí, pues, vi todavía Buscando a Nemo, ¿A poco? Toy Story Ajá. y La de Bambi. ¿Qué crees que nunca he visto ¿No Bambi? viste Bambi? No No, manches. Te conté. pero sí, todavía me tocó verlas en VHS, buenos recuerdos. Sí. Este, pero sí, como dices, o sea, hay muchas cosas que han sido para bien. Por ejemplo, aquí hay una palabra que está curiosa que es la serendipia. Ah, sí, cierto. Ajá. La serendipia es pues lo que ha ocurrido por, por pura chiripa, Por de accidente. casualidad, por accidente. Ajá. Como decías, del Cicatricure, Ah, sí, fue cierto. una serendipia, porque pues creo que originalmente no estaba pensando para ¿cómo se llama? Las cicatrices, ¿no? Creo que buscaban no sé qué fórmula, no sé si tú... Ah, de hecho, una vez escuché una conferencia de Rodrigo Herrera, que es el dueño de Genoma Lab, y pues Cicatricure es un producto Ujú, de Genoma Lab. No recuerdo qué estaban intentando crear. Creo, o sea, si era para prevenir arrugas, ajá, pero, como el envejecimiento, ¿no? ajá, Creo que era para querían... retardar el envejecimiento, pero terminó funcionando para curar cicatrices, que es todavía peor. Ujú. Ajá, entonces sí dice Rodrigo Herrera que, pues, o sea, fue un error bastante fuerte. De hecho, Ah, ya ves que Cicatricure en los comerciales siempre te lo venden como que, ¿cómo va ese comercial? De usa que, Cicatricure. no, o sea, sí, pero no. Es de que el, fue un accidente, fue creada por Ah, sí, accidente, ¿no? sí, en O los sea, tiene, comerciales como tal te lo venden ajá, así. sí, de que fue un accidente científico, pero pues que fue un accidente Ajá, afortunado. Y por ejemplo, mira, o sea, de esos hay muchos casos. Creo que hay un libro. Hay ajá, un libro que se llama los fracasos y los fracasados que cambiaron al mundo. Es un libro que venden en Amazon, creo. ajá. Que ahí te va relatando varias anécdotas de varios, pues digo ahora que son iconos Ujú, del mundo, como por ejemplo Henry Ford de The Beatles, ujú, Oprah, Michael Jordan, este vato, Walt Disney, ujú. que han hecho cosas que tú dices ya la regaron, pero que al final te cuentas terminaron siendo buenos inventos. Como por ejemplo la penicilina, ¿no? Si Sí, este vato no hubiera encontrado la penicilina por accidente, porque estoy seguro que estaba buscando otra cosa, pues este cuate salvó muchas vidas, o sea, salvó sí, millones de vidas al no solo crear la penicilina, sino no patentarla. Porque él ujú, no patentó la penicilina, o sea, sí, dio la fórmula como de uso público. Y fue algo muy chido porque, o sea, realmente digo, no sabemos cuántas personas gracias a su buena fe estamos vivos. Porque ujú, basta, como esta paradoja del abuelo, ¿no? Si a lo mejor mi abuelo se hubiera muerto de lo que sea que cure la penicilina, se hubiera muerto, pues en consecuencia varias generaciones de mi familia no hubiéramos nacido. Y esto no ujú, estaría pasando ahorita. Pero, por ejemplo, o sea, igual hay algo que a mí me gusta mucho es que muchas veces, aunque los errores no son errores afortunados, como que hay que ser de esas personas que ven el vaso medio lleno y no medio vacío. Porque, por ejemplo, mucha gente que es muy derrotista, ¿no? De que pasó este problema y se agüitan y, es que no puede ser, y se enojan y se frustran y abandonan todo. Pero, o sea, yo siento que no. O sea, al final de cuentas, todos los errores son buenos porque te enseñan algo. ujú. Y hay una frase de David Bowie que a mí me gusta mucho y que yo ocupo mucho. Es, no hay nada que aprender del éxito, todo se aprende del fracaso. Porque sí es cierto, o sea, al final de cuentas, si no te equivocas, no aprendes. Si no aprendes, no evolucionas como persona. Porque el equivocarse es como que salirte de esta zona de confort cuando intentas hacer algo nuevo y la riegas, pero dices, volvemos a lo del ejemplo del carro de hace rato. Ya no tengo que hacer esto para no volver a chocar. O sea, Ujú. como que eso te va Sí, te va enseñando cómo, formando. cómo vivir exactamente. Pues sí, está curioso como en estas cosas también. Pues sí, te digo, en este caso la serendipia,
Ajá. bueno, así es la palabra, Sí. sí, sí, perfectamente, han ocurrido errores afortunados que nos han permitido estar así, porque tan solo eso, ¿qué hubiera pasado si, como dices, esta persona, porque bueno, de acuerdo a la historia de Alexander Fleming, que fue el que pues descubrió la penicilina, Ujú. pues él estaba en su laboratorio trabajando como tal, dice que sus cultivos de bacterias se contaminaron con un hongo, lo cual produjo la muerte de aquellas bacterias y gracias a ese suceso pues se descubrió la penicilina. Ujú. Pero ¿qué hubiera pasado si, como decimos, él nada más hubiera tomado sus muestras, sus cultivos y los hubiera tirado? Ajá. O sea, como dice, finalmente a lo mejor miles de personas hubieran muerto porque entendemos que la penicilina de alguna manera fue un gran avance para la medicina en su Sí. tiempo, salvó a muchas vidas y posiblemente gracias a esa serendipia, gracias a que en ese momento él pudo pues tener como esa curiosidad de no quedarse ahí, de decir, "Ay, pues ya lo tiro", sino que pues le dedicó tiempo. Yo me puedo atrever a asegurar que por eso, gracias a eso, hoy estamos aquí sentados. Porque como tú dices, a lo mejor mucha gente hubiera muerto en aquel entonces y parte de esa gente hubiera sido la que en algún momento tal vez sean nuestros antepasados, o a lo mejor no directamente, pero que ellos se hubieran hecho algún suceso que hubiera marcado el que nuestras familias pudieran estar, o lo que quieras, que hubiéramos tanto llegado al sitio como que hasta que nuestros padres se hubieran conocido, o sea, muchas cosas desencadenan cosas tan pequeñas. Ujú. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hay cosas tan pequeñas que desencadenan cosas tan grandes y que a veces no las percibimos. Ujú. Pero creo que lo interesante es eso, ¿no? O sea, si ahorita estamos aquí y podemos estar grabando este podcast y tenemos los medios, como hace rato que estábamos platicando, ahorita vivimos en una era bien interesante, porque Ajá. tenemos los medios prácticamente para todo. Ahora sí que el que de repente pues no quiere o no o se queja es porque de plano no quiere hacerlo, porque no es como que digamos, ay, no tengo tiempo, no tengo la educación, o ahorita el internet está al alcance de todos, gracias a la mejor a esas personas que decidieron hacer una innovación en la tecnología y ahora podemos estar disfrutando de conexión a internet, de poder grabar esto, de poder subirlo a plataformas y debido a esto pues ahora estamos disfrutando de esta era. Entonces es como que, bueno, ver lo bueno que ahorita tenemos, ¿no? Disfrutar de esas cosas que tenemos y pues Ujú. a lo mejor tal vez incluso hacer el intento por contribuir de cierta manera al Ajá. avance, ¿no? En este caso de no quedarnos en qué hubiera sido si yo hubiera hecho este proyecto O no lo hubiera hecho. o no lo hubiera hecho. Porque ahorita es lo que platicábamos hace rato. A lo mejor yo tengo una idea muy buena, pero si se queda ahí, a lo mejor no Alguien hubiera más. contribuido a un avance tecnológico o no vamos tanto a lo tecnológico. Yo siento que muchos de los que ahorita, por ejemplo, estamos haciendo podcast, porque pues somos una variedad, lo estamos haciendo porque alguien más se atrevió a hacerlos y vimos ese ejemplo y también decidimos seguirlo. Sí. Porque decimos, nosotros también queremos hacerlo. Pero si nadie hubiera tenido esa iniciativa, pues a lo mejor ahí se hubiera quedado. En ese, Ujú. ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Ajá. Sí, no hay que demeritar de entrada las buenas ideas y como tú dices, o sea, realmente hay cosas que hicieron personas que ni conocemos, que nunca vamos a conocer, pero que al final de cuentas contribuyeron a que, pues probablemente muchos de nosotros estuviéramos vivos. Por ejemplo, mira, yo traigo una historia de un teniente coronel soviético, cuando Ujú, todavía existía el bloque soviético. ujú, Ajá. Este vato se llama Stanislav Petrov y fue un teniente coronel que creo que estaba a cargo de una central nuclear, no estoy muy seguro de qué, pero hay una anécdota en la que pues narran que había una estación que ujú, como que detectaba lanzamientos de parte de Estados Unidos, ujú, porque eran los años de la Guerra Fría. Entonces, como que el bloque soviético y los americanos estaban en conflicto por esta tensión que había de que quién podría primero desarrollar la arma más mortífera de la Tierra. Entonces este radar que se llamaba OCO detectó un lanzamiento, o creo sí, un lanzamiento o 6 lanzamientos, no ujú, recuerdo bien, pero la anécdota dice que cuando este radar detectó eso, pues el Estado soviético entró en pánico, empezaron a crear un plan de contingencia para poder, obviamente, no ser desaparecidos de la faz de la Tierra, porque pensaron que Estados Unidos se había atrevido a iniciar, por así decirlo, una tercera guerra mundial. Entonces, para no correr riesgos, dicen que ellos también, o sea, su plan era empezar a lanzar misiles nucleares a Estados Unidos. Pero el teniente coronel, pues sí como que tenía sus dudas de que, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué razones habría para poder lanzar un ataque desde Estados Unidos a Rusia?
Ujú. Entonces, al final de cuentas, Stanislav, a pesar de que sus superiores le dijeron hazlo, o sea, le dieron órdenes específicas de que lanzara los misiles, él dijo que no, porque él, algo en su interior le decía que es, o sea, no estaba pasando lo que ellos creían. Y al final no lanzó los misiles. Ujú. Pon tú que eso hubiera sido una metida de pata, que realmente hubiera sido un ataque americano a Rusia. Pues ahorita Rusia no existiría. O a lo mejor sí existiría, pero no sé, tal vez sería, no sé, territorio radioactivo. Ujú. Pero el punto es que Stanislav Petrov, o sea, al no atreverse a lanzarlos porque él algo le decía que no era así, Ujú. pues evitó la Tercera Guerra Mundial. Y Ajá. hay una frase de Einstein, de Albert Einstein, que me gusta mucho, que dice, no sé con qué se va a pelear la Tercera Guerra Mundial, no sé con qué armas se van a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero lo que sí sé es que la cuarta se va a pelear con palos y rocas, porque después de una Tercera Guerra Mundial con armas nucleares, Quedaría todo pues, destruido. ajá, o sea, ¿qué hubiera quedado en el mundo? No hubiera quedado nada. Nada. Hubiéramos ido en regresión a la época de los cavernícolas, punto decirlo así. Y son cosas bien interesantes de que como una persona pudo cambiar el Puede. curso de la humanidad para un lado o para otro, para bien o para mal, pero que sí tiene, o sea, gracias a esta persona mucha gente está viva ahorita. Sí. Y como dices, ahorita yo inmediatamente en lo que pensé es el mundo, pues, posapocalíptico, o Sí, sea, literal, zonas un mundo distópico. devastadas, Ujú. eh, sí, como lo vemos en las películas, gente viviendo en comunidades, pero entre chatarra, o sea, O con peor, o ni vivir. peor, ajá, radioactividad. Sí, Sí, como dices, mutaciones muy feas. esa decisión, que en este caso fue para bien, sí, de repente te quedas, bueno, ¿y qué hubiera sido si no hubiera sido así? De Ujú. que pues hubiera tomado la otra decisión, ¿cómo estuviéramos actualmente? Y qué bueno Exactamente. que se tomó esa decisión. Y ahorita Sí. dijiste algo, una palabra bien interesante que es lo de que entraron en contingencia. Y es que precisamente la contingencia, creo que ya una vez te lo platiqué, como tal la palabra contingente, pues se usa en lo que es como la lógica y la filosofía. Y Ajá. la contingencia como tal es todo aquello que bien puede o no ser si se llegan a dar las condiciones de una cosa o de la otra. O sea, Ujú. de repente está bien enredado Ajá. Así fue como de porque, qué. ajá, lo contingente es Ajá. aquello que bien puede o no ser. Ok. Dice, si llegan a darse las condiciones de una cosa a otra. Sí Ujú. está como trabalenguas y me sigue costando entenderlo porque de repente hay como que definiciones, no es que es contingente pero no es posible, pero si es posible no es contingente, pero si no es necesario, o sea, si buscas en internet hay de repente. Es no, pero sí, pero sí, pero Ah, no. exacto, y sí está difícil entenderle, pero a mí se me hizo muy interesante precisamente que ahorita tocaste la palabra, que sí, entraron en cierta contingencia y lo relacioné a que ahorita precisamente muchos a veces usamos la expresión es que estamos en contingencia sanitaria y a Ajá. veces lo damos por sentado y entendemos, o sea, como que nosotros mismos ya hacemos o le damos un significado a Ajá. esa palabra, sí, contingencia sanitaria, pues sí, que no nos tenemos que saludar, que no sé qué, que distanciamiento social, o sea, ya entendemos como que lo que implica Ajá. actuar bajo una contingencia, pero como tal la contingencia es aquello que puede o no puede ser. Ujú. Y me hace pensar que tiene mucha lógica porque precisamente una contingencia sanitaria Ujú. sirve A para evitar que algo se evitar, pase. en este caso, bueno, que ya no se dio, pero pues, una pandemia. O sea, porque entiendo que la contingencia tiene que ser antes de que llegue la pandemia. O sea, la contingencia trata de que no sea una pandemia. O Sí, sea, tomar ajá. como medidas, Como estas barreras, ¿no? ajá, por ejemplo, la pandemia puede ser o no puede ser. Ajá. Pero para que no sea, Hay que hacer esto. como dice, para que no se llegue a nada a dar, no tiene que haber las condiciones para que eso se lleve a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer una contingencia sanitaria. Es decir, vamos a tomar medidas para que no se presten las situaciones para que esto pueda desencadenar algo más, Ujú. pero siempre hay la posibilidad de que pueda ser, o sea, no está todo asegurado, Ah, o no, sea, claro no que hay no. una certeza de que No. digas, vamos a tomar estas medidas y así vamos a evitar, porque finalmente es lo que vimos ahorita, aunque entramos en una contingencia sanitaria, finalmente desencadenó una pandemia. Sí. Entonces, se me hizo interesante que, bueno, yo lo relacioné con esto, es como que de repente pero ¿qué pasaría si, o eso que puede ser, pero no puede ser? Porque Ujú. finalmente como que eso nos lleva a lo mismo, a qué hubiera pasado si, qué Ajá. hubiera pasado si se tomaran las medidas preventivas, por ejemplo, tan solo la pandemia.
no sé si yo creo, igual lo escuchaste, donde se plantea que la pandemia bien fácil se pudo haber evitado. ¿Por qué? Porque Ajá. posiblemente la persona que fue el El paciente infectado cero. número, el paciente cero, Ajá. si ese día no hubiera salido, ¿con qué ese día no hubiera salido? Sí, Ahí hubiera quedado. sí, ni mentes. Y muchas pandemias, muchas cosas realmente ¿Qué han pasado? que han pasado o que no han pasado porque por ejemplo, como lo Sí, que me acabas de sí, ni decir, mentes. o sea, se evitó toda esta catástrofe porque esta persona tomó una decisión que en este caso fue para bien. Sí, En este caso, la persona del paciente cero tomó una decisión que no fue muy buena. Decidió salir ese día y por ende ajá, empezar a propagar el virus. sí, Entonces, aunque se tomaron medidas en cuanto a la contingencia, dijeron, bueno, tenemos ante nosotros una posible amenaza, una pandemia, entonces hay que tomar medidas para que esto no pueda ser, para tomar las medidas para que no se den las condiciones necesarias para que la enfermedad se desarrolle, aún así se desarrolló, pero todo por una decisión tan pequeña, como irse a comer un caldo de murciélago. o sea, y que al otro día a lo mejor esta persona infectada no hubiera salido, porque a lo mejor él se sintió mal y él pudo haber dicho, no, pues me siento mal, me quedo en mi casa. Pero él Sí, tomó la decisión de salir y valió y queso. empezó todo lo demás. O sea, Ajá. como, y decían que precisamente muchas enfermedades mortales se han evitado por pequeñas decisiones como esa. Lamentablemente, Este no fue el este caso. 2020, 2019 no fue así y Ujú. pues estamos viviendo lo que actualmente vivimos, pero también de cierta manera ha habido cosas buenas. Porque siento que, obviamente yo no quiero hablar desde todos porque muchas personas, como hemos platicado, han pasado cosas muy feas, Sí, ni mentes. muy tristes, pero siento que lo que hemos vivido nos ha ayudado a ver como que precisamente a replantearnos qué es lo normal, ¿no? Porque todos estamos como que queremos volver a la normalidad, Pero ya que es normal pero ahora, ¿no? realmente qué es normal. Ahora Ajá. yo digo, bueno, para mí qué es para mí ahorita lo normal es lo que estamos haciendo, Ajá. tener reuniones en Zoom, videoconferencias, Ujú. otros medios de esparcimiento y de repente digo, bueno, es que tiene más beneficios esto que estarte exponiendo como tal a la intemperie. De hecho, como tal, la gripa ha bajado, la gripe, la estacionaria, bajó mucho los niveles de infección porque precisamente hay menos gente que se expone pues como tal al aire, a cosas tan rutinarias que hacen que te pueda dar una gripe común. Ajá. Pero es que estás de acuerdo de que, por ejemplo, aunque se eviten muchos problemas, se pueden generar otras nuevas enfermedades porque de alguna forma, o sea, está chido guardarse porque no te expones a microbios, pero si no te expones a microbios, también tu cuerpo no desarrolla Ah, anticuerpos sí, claro. para otros Sí, virus. tiene estas, por ejemplo, en este Ajá. caso, que te dé el sol, porque pues finalmente teniendo rayos del sol generas pues ciertas vitaminas Creo que para el el sol te da cuerpo. vitamina E, ¿no? Algo así. Vitamina D Y, o K, que no sé ajá, cuál bien, que pero contribuye creo que al buen estado del ánimo, algo así. sí. A mí la verdad nunca me ha gustado estar en el sol, pero sí, bueno, escuché y sí tengo entendido de que tener contacto con la luz solar pues te produce como que esta sensación de un poquito más de felicidad, según entiendo, Ujú. porque te da vitamina E, que esto estimula como que estas secreciones de los químicos que producen el buen estado de ánimo. Pero pues sí, o sea, sí te entienden en el aspecto de que, o sea, sí, o sea, el que empezó el COVID, si es que, como dicen que fue, de que porque un Ujú. vato comió algo malo, de una Sí, sí, especie que no así debería como haber nos los han comido. vendido, si fue Ajá. así, pues se pudo haber evitado. Sí, digo, o sea, la neta sí la regó bien duro porque, o sea, bien pudo haber comido otra cosa ese día Ajá. y pudo haber evitado una pandemia, o sea, pobre, no sé quién sea, pero qué pasado de lanza ese vato Cargar que con... sumió al mundo en una crisis, o sea, porque no es nada más de que se esté muriendo gente, es gente, o sea, sí se ha muerto gente por el COVID, eso es obvio, pero hay mucha gente que también se murió por por desabastecimiento depresión. de medicinas, porque, o sea, el COVID no solamente fue de que llenó hospitales de pacientes de COVID, sino de que muchos recursos que se estaban ocupando para otras enfermedades se tuvieron que desviar para atender esta gran cantidad de pacientes que ahora son de COVID y que al desviar esta cantidad de recursos, pues dejaron sin recursos a otros pacientes de a lo mejor otras enfermedades que terminaron muriendo. O por ejemplo, estas personas que tristemente perdieron su empleo por la pandemia. ¿Cuántas personas no vieron los ahorros de su vida desaparecer? Porque pues, se Sí. quedaron sin trabajo. Y lo peor de todo es que, o sea, el tratamiento para el COVID es bien caro. Ujú. Es bien caro y luego aparte es bien complicado darle la atención. O sea, si te pones a verlo desde ese punto de vista, este vato que fue el paciente cero, que metió la pata bien duro, porque
bien, o sea, se pudo haber comido unos chilaquiles y no hubiera pasado nada, o sea, ¿quién se muere por comer chilaquiles? Nadie. Ajá. Fíjate, si te das cuenta, es más fácil que te mueras de una infección por comer un pollo en mal estado o por comer mariscos en mal estado. Ujú. Esas dos cosas te pueden Sí, te pueden matar, matar. pero, o sea, ¿quién se muere por comer chilaquiles? Nadie, o sea, se pudo haber ido por algo más rico, pero bueno, o sea, en fin, Sí. se pudieron haber evitado Pero precisamente eso hubiera el sido. qué ¿Qué hubiera hubiera pasado sido si? si este cabrón se hubiera comido, no sé, unas papas, no, algo diferente. Pero bueno, pues ya, lo hecho está. Pero fíjate, o sea, lo que yo me pongo a pensar también tal vez en otro universo las cosas son como no fueron en este. Tal vez en otro, si hubo este ataque, esta guerra nuclear, se desarrolló esta tercera guerra nuclear, Tal vez la humanidad pero no ya hay se COVID. Pero vaya, ¿para qué? O sea, ¿qué caso tendría que no hubiera COVID si ya no hay nadie? No, pues Ujú. sí, no es una idea Sí. descabellada que en algún mundo, en un universo alterno, todas las decisiones que aquí ¿No pasaron? no pasaron, allá Sí sí pasaron. pasaron. Pues sí, y bueno, digo, yo nada más tengo algo más para concluir. Es de que aunque muchas veces sí como que nos envenenamos tanto a nosotros mismos en el, híjole, hubiera hecho esto o no hubiera hecho esto, y como que estamos deseando mucho el estar en otro lado, tener otras cosas, estar con Sí, otra anhelar persona. eso. Ajá, o sea, nos envenena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es algo que contribuya a nuestra evolución personal, porque nos amarra Sí, más te hacia el quedas, pasado. exactamente. Ajá, y hay una frase de León Tolstoy que está muy chida, que a mí me gusta, que dice: mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Pero aquí el hecho radica en el no deseo con exceso, porque todos deseamos Sí, lo que sea en mayor o menor medida, pero el punto es no desear con exceso aquello que no tenemos, que no hicimos, que no encontramos, que no nos atrevimos a hacer, pero entonces lo importante es sí pensar en el hubiera, porque eso es inevitable, ujú, pero pero no. no desear en exceso eso, porque al final de cuentas, Sí, llega a ser insano para ajá, nuestra salud mental, para lo que quieras. Si así como eso hubiera afecta a terceros, también el quedarnos ahí puede llegar a afectar a terceros. sí, Sí, exactamente. sí te sigo y eso me hizo recordar a como este cuento japonés, tú a lo mejor ya lo he escuchado, Ujú. de ¿Por qué? ay, ¿cómo se llama el japonés colombiano? Yokoi Kenji. Yokoi Pero no Kenji. es un cuento, ese vato es un conferencista. No, no, o sea, él en una conferencia Ah, cuenta, ya. Sí, dije, ¿qué onda? Yokoi Kenji cuenta en una conferencia que nosotros como latinos tenemos esa, ¿cómo se le llama? Concepción. Esa necesidad o Ah, nosotros de que todo, para nosotros lo que nos importa es el final, no el desarrollo. sí. No El sé si has producto, escuchado la esa conclusión. conferencia La verdad no. de que él platica de que ves que él es de nacionalidad japonesa y que allá en Japón pues su cultura es diferente, allá ellos se centran más en el desarrollo que en el final. Ujú. Y él cuenta que una persona está huyendo de un león, o sea, se Ajá. encuentra un león y lo empieza a perseguir, la persona empieza a correr, por naturaleza empieza a huir de este león y llega un punto en el que se encuentra como en un precipicio, o sea, atrás viene el león y Y enfrente enfrente. tiene el precipicio. Ajá. Entonces él toma la decisión de aún así aventarse. Afortunadamente la persona como que logra caer en una zona en la que está como, pues logra finalmente sujetarse, o sea, no cae tampoco de golpe y cae en una parte donde pues finalmente puede estar. Y entonces este hombre Ajá. pues se queda dormido toda la noche porque está cansado de haber corrido y ya al otro día despierta y ahora sí se plantea, bueno, ¿qué voy a hacer? O Ujú. sea, estoy aquí en medio de un precipicio y se da cuenta que el león ya está abajo también. O sea, él se queda como, bueno, no sé si abajo o arriba, pero o sea, sus opciones son o se avienta o se arriesga hacia ir hacia donde está el león. Ujú. Pero en el cuento dice que él a un lado ve un racimo de frutos, de uvas, de lo que quieras. Ujú. Y que él empieza a tomar esos frutos Ujú. y le saben muy bien Ajá. y se concentra en esos frutos. Ajá. Pero, Y ya. ¿y eso o sea, cuál es la enseñanza de esa? Exactamente, o sea, de que nosotros, que Yokoi Kenji cuenta Ajá. que todos los niños japoneses, oh sí, bla, 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 ¿no? O sea, de que ellos se emocionan con el cuento y Yokoi Kenji precisamente se queda de, Ajá, y ajá, luego, y luego, porque ¿qué? dice que Ajá. nosotros como latinos tenemos eso de que queremos tener un final. Pues sí.
Pero dice que él pregunta, bueno, pero ¿qué pasa, no? O sea, cuéntenme. Y que él le decía, no, es que no importa el final, lo que importa es el desarrollo de la historia. Y que así le contestaba, ¿no? Y hasta que un maestro le dijo, bueno, a ver, ven, te voy a explicar. Le Dice, inventó un final. le dijo, mira, el león es la muerte. Dice, Sí. porque finalmente todos vamos para allá, es inevitable. Ajá. Dice, pues el precipicio y lo que quieras son los problemas a los cuales nos afrontamos, porque en la vida está llena de problemas. O sea, por Claro. muy acomodado que estés, vas a tener problemas. Sí. Dice, pero ¿qué enseñanza de este cuento? Ajá. Que el hombre no se centra ni en el león, que es la muerte, ni en sus problemas, sino que él se concentra en el fruto, que son como esas pequeñas cosas que nos da la vida, En el momento, ¿no? en el momento, Ajá. ¿no? Y él se queda de, bueno, ahora sí. Ah. Era por eso. Era por eso. Pues si lo explicas desde ese punto de Ajá. vista, pues sí. Bueno, él quería hacer alusión a eso, que nosotros como latinos tenemos eso de que queremos un final. A nosotros no nos importa el desarrollo. Y de hecho es cierto, porque a veces, y ya lo hemos notado, y sí, por ejemplo, la otra vez platicando con unos amigos, platicaban de una película que es muy, muy buena, que su desarrollo es muy, muy bueno, pero decían, sí, pero el final está bien chafa. O sea, de que queremos como que todo remate bien, o sea, que nos interese el final. Y a lo mejor ese es otro tema para otro podcast porque está interesante, pero bueno, ¿querías decir algo? No. Bueno, el punto al que voy es que, bueno, recordé esta historia precisamente porque la enseñanza siento que es lo que estamos hablando, el no quedarse en el que hubiera, ¿no? En el si me hubiera aventado, si no me hubiera aventado, sino concentrarse precisamente en las pequeñas cosas que a veces nos da la vida, que es como en este cuento, este fruto, ¿no? Él se concentró mejor en ese fruto que sí tenía a su disposición en ese momento y no se quedó pensando en el qué va a pasar, en el hubiera hecho esto, en el no hubiera o en el qué voy a hacer. Entonces, pues siento que es como lo que tú estás diciendo, que más que nada hay que obviamente tenemos, y es natural del ser humano, el pensar en el qué hubiera pasado, sí, pero no quedarnos excesivamente en eso, sino también ser realistas y concentrarnos en lo que sí tenemos y en lo que podemos hacer. Exactamente. Pues bueno, yo creo que ya con esto concluimos este capítulo de Parafraseando por la Vida. Así es, así que pues nada, saludos y sigan escuchándonos. Esperamos que les haya entretenido y pues ya nos estaremos escuchando en otro capítulo ya de este podcast. Bye. Bueno, bye.